Verbos, pronombres, comprensión auditiva. ¿Qué conexión hay entre estas tres cosas? La conexión es la siguiente. Estoy convencido en mi cabeza de que una de las razones principales por las que es muy difícil o es bastante difícil comprender a los nativos cuando hablamos español es porque los estudiantes no dominan dos aspectos de la lengua que son fundamentales: las terminaciones de los verbos, lógicamente, y los pronombres, la combinación de pronombres de objeto directo, objeto indirecto, también los reflexivos, pero sobre todo directo e indirecto. Si yo digo, por ejemplo, ya se lo dije ayer, ¿cuántas palabras he dicho en esa frase? Ya se lo dije ayer. 5 palabras. Suena como una palabra casi, ¿verdad? Ya se lo dije ayer. Es normal, pasa en todas las lenguas. Pero si no sabemos a quién se refiere ese se, a qué se refiere ese lo, qué información nos da el del dije, si no sabemos esas tres cosas, es muy difícil comprender una conversación. Lógicamente esa es una frase fuera de contexto, no es justo con el estudiante porque no hay contexto, es solo un ejemplo. En este vídeo, en esta lección, vamos a primero ver la teoría sobre los pronombres de objeto indirecto. Ya hay un vídeo sobre los pronombres de objeto directo, pero no importa, vamos a ver una combinación de objeto indirecto y objeto directo también. Y después vemos más ejercicios, más práctica con verbos, pronombres, con todo. Vamos primero con un poquito de teoría con ejemplos. Teoría siempre con ejemplos. ¿Has dicho todo a tus padres? Sí, les he dicho todo. ¿Qué es ese les? Es el pronombre de objeto indirecto. Pronombres de objeto indirecto: me, te, le, nos, os, les. El objeto indirecto normalmente es una persona para quien o a quien hacemos algo. Ejemplo: ¿te han dado los exámenes los estudiantes? Sí, me han dado los exámenes. Te han dado en la pregunta, me han dado en la respuesta. Con la primera y segunda persona, me, te, no es problema, nos, os, en el plural, no es problema. ¿Qué pasa cuando tenemos pronombres de objeto directo e indirecto juntos? Le y les, los pronombres de tercera persona y también de usted, ustedes, los pronombres le y les se convierten en se y se pone primero el pronombre de objeto indirecto. Vamos a ver algunos ejemplos. He dado el examen a la profesora. Si quiero sustituir el examen y la profesora, porque la otra persona ya sabe de quién estamos hablando y de qué estamos hablando, ¿qué digo? Se lo he dado. El se es la profesora y el lo es el examen. Lo masculino singular porque examen es masculino singular. El se es le o les, no importa si es masculino, femenino, una persona, varias personas. Cuando se sustituye le o les por se, siempre se, no hay diferencia. Otro ejemplo. Hemos enviado las flores a las invitadas. ¿Cómo puedo sustituir las flores y las invitadas? Se las hemos enviado. El se es las invitadas, ¿a quién? Y el las flores, femenino, plural.
El objeto directo cambia. Lo, la, los, las. Lo hemos visto en el episodio, en la lección sobre el objeto directo, en el vídeo. Y ahora, en el próximo segmento, en la próxima parte, vamos a ver una característica especial del español, que no sucede ni en inglés ni en alemán. No sé si en otras lenguas. Y es una característica que es muy peculiar y que también, una vez que uno la sabe, una vez que uno conoce esa característica, ayuda a comprender a los nativos cuando hablan, porque uno cuenta con esa característica. Vamos a ver de qué estamos hablando aquí. Característica peculiar, específica, especial del español. ¿Les has dicho todo a tus padres? En la misma oración tenemos les, que es el pronombre de objeto indirecto, y también el objeto indirecto, a tus padres. Es una característica del español que repetimos en la misma oración los dos elementos. En inglés no pasa, en alemán no pasa, no sé si pasan otras lenguas que yo no conozco. No es obligatorio decir les has dicho todo a tus padres. ¿Es correcto decir has dicho todo a tus padres? Sí, es correcto. Pero muchas veces los hablantes nativos usan ese le o les. Repiten, podemos decir, o anticipan el objeto indirecto con ese le o les. Otro ejemplo. He dado el examen a la profesora. Vale, el examen, objeto directo, el que, en este caso, a la profesora, a quien, el objeto indirecto. Es correcta la frase, pero muchas veces vas a escuchar le he dado el examen a la profesora, le he dado el examen a la profesora. El le se refiere a la profesora, anticipa de alguna forma a la profesora. Bien. Y ahora vienen los ejercicios. Hemos visto teoría, hemos visto característica especial, combinaciones de pronombres. Vamos a practicar con preguntas y respuestas. Recuerda que el tiempo verbal, no siempre, pero normalmente el tiempo verbal de la respuesta es el mismo que el de la pregunta, probablemente cambiando el sujeto, cambiando la terminación, por lo tanto. Aquí está el meollo de la cuestión, que es el meollo de la cuestión, el punto central del tema. Combinar los pronombres, combinar la terminación personal del verbo y además usar el tiempo verbal correspondiente. Vamos con los ejercicios. Vamos con los ejercicios prácticos. Pregunta, respuesta. Tienes que sustituir el objeto directo y el objeto indirecto con los pronombres. ¿Nos has enviado todo el material? Sí. Sí, os lo he enviado. Y si usamos el usted, sí, se lo he enviado. ¿Le dijiste la verdad a tu madre? Sí. Sí, se la dije. ¿Te contó tu primo su viaje a Canadá? Sí. Sí, me lo contó. Y muy típico del español, sí, me lo contó. Repetimos varias veces ese sí. ¿Han enviado ustedes la foto al director? No. No, no se la hemos enviado. ¿Le has preguntado al profe lo del examen? Sí, se lo he preguntado. ¿A quién le diste el libro? María. Se lo di a María. Aquí está. Se anticipa el objeto indirecto.
Hemos dicho que es una característica especial del español anticipar con el pronombre el objeto indirecto. Y esta es una respuesta muy típica. Se lo di a María. Podría haber dicho, lo di a María. Pero muchas veces los nativos dirán, se lo di a María. ¿Les dejaste las revistas a tus amigas? No. No se las dejé. ¿Se ponen siempre los pronombres delante del verbo en español? No. Hay un caso en el que se ponen siempre después, es muy fácil porque siempre van después, que es el imperativo positivo. Tómala, ¿sí? ¿Sabes dónde está la llave? Sí, aquí, tómala. ¿Ya? Ese la va después del verbo, unido al verbo, imperativo positivo. Y luego hay un caso que ya vimos en el vídeo del objeto directo, en el que hay varios casos en los que aparecen infinitivos y gerundios y entonces, combinados con un verbo personal, esos infinitivos y gerundios en esas estructuras a veces, no es que a veces, pueden ir los pronombres delante o detrás. Lo vamos a ver ahora sin diferencia de significado, sin regla que explique por qué antes o por qué después. El hablante elige antes o después. Lo vemos en los próximos 2 minutos. ¿Recuerdas que con el gerundio y el infinitivo podíamos colocar el pronombre de objeto directo antes del verbo o unido al final del verbo? Ejemplo. ¿Has corregido los errores? Ahora. Los estoy corrigiendo ahora. O estoy corrigiéndolos ahora. Y en el futuro, los voy a corregir mañana, voy a corregirlos mañana. Bien, eso también pasa con los pronombres de objeto indirecto. Veamos ejemplos. ¿Me has enviado todos los mensajes? Ahora. Te los estoy enviando ahora. Estoy enviándotelos ahora. ¿Le has pedido a la profesora el examen? Mañana. Se lo voy a pedir mañana. Voy a pedírselo mañana. Todo esto está muy bien, piensas en tu cabeza, pero necesito más ejercicios, necesito más práctica. Hay muchas cosas en el mercado. Yo te puedo ofrecer, porque los he preparado yo, te puedo ofrecer estos 2 libros. Uno que es específicamente de ejercicios de gramática que van con el podcast, son 150 lecciones y por cada lección hay un ejercicio. En algunas se repite más, cuando el punto de gramática es más complejo hay un par de ejercicios extras y ahí puedes hacer un repaso total de la gramática del español, empezando desde nivel 0 hasta avanzado, con todo el subjuntivo, los pronombres, todo. Y luego están, lógicamente, los PDFs que van acompañando al podcast, el capítulo específico de pronombres que tenemos en el nivel intermedio y los capítulos de pronombres que ya vimos cuando estábamos en el Spanish for Beginners, ¿no? En los episodios 1 al 100. Te puedo ofrecer esos 2 materiales donde tienes la teoría, tienes práctica, tienes ejercicios, respuestas correctas, obviamente, todo eso está ahí. Página de internet o directamente en Amazon. Muy bien, en cualquier caso, muchas gracias por trabajar conmigo. Buen día, buena tarde, buena noche.